Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan el día de hoy? En el día de hoy hay un capítulo muy especial. Y ustedes se preguntarán por qué ahora es con video. Bueno, lo que sucede es que este episodio en particular es el primero de algunos otros que van a ser parte del trabajo colaborativo entre Un Divertimento Serio y el proyecto de Balsas Analíticas. Dentro del proyecto de Balsas Analíticas hay una sección de biblioteca. Y dentro de la biblioteca hay un proyecto que está coordinando Berenice Lorraine con otros, pero en particular Berenice. Y se llama Jornadas con Autores, con Autoras. Y es muy interesante debido a que se hace un trabajo de la obra de la autora en particular y trabajamos con ella, ¿no? En una jornada de trabajo. Bueno, esa jornada de trabajo se grabó, lo cual es espléndido porque queda como parte de un archivo en la biblioteca, lo cual es indispensable. Y además, Un Divertimento Serio va a servir para alojar un poco este trabajo y que al mismo tiempo ustedes puedan llegar a esas otras labores que hacen en la biblioteca de Balsas Analíticas. Espero que sea de su interés, espero que les emocione igual que a nosotros. Y nada, quiero dar las gracias especialmente a Berenice Lorraine, a Eric Hernández y a Virgilio Rodríguez que hacen posible que Balsas Analíticas pueda existir, y a todos los colaboradores de Balsas que evidentemente están ahí con una labor incansable y que además hacen posible el proyecto, que no sea nada más una fantasía de cuatro gatos locos, ¿no? Y bueno, nada, un especial agradecimiento a Elga Fernández, que es la autora en esta ocasión de esta jornada, la cual es increíblemente cálida, con una interlocución padrísima y que sobre todo tiene esa capacidad y esa sencillez de decir y de explicar cosas que pueden ser muy complejas de una manera más sencilla, y eso se agradece mucho. Entonces nada, espero que sea de su agrado, espero que puedan sacarle algún fruto a esta increíble jornada que para nosotros fue excelente, fue verdaderamente súper fructífera. Y bueno, nada, cualquier cosa que tengan, comentarios, sugerencias, adelante, pueden escribir a @undivertimentoserio en Instagram, pero también a Balsas Analíticas en Instagram, ya que este capítulo es un trabajo colaborativo. Y si no, también a mi correo, que es suazua.carlos@yahoo.com, o incluso un correo a balsasanalíticas@gmail.com. Y bueno, nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos muy muy pronto. Pues bienvenida, Elga. Es un placer para nosotras y nosotros tener este encuentro, esta tertulia, esta charla cálida contigo. Te contamos que nos haces el honor de inaugurar lo que esperamos que sean una serie de entrevistas con actoras, actores interesantes para la práctica analítica y la experiencia analítica, desde balsas analíticas que, no sé cómo decir, construimos, Carlos, Virgilio, Eric y yo, como desde un inicio del proyecto, estamos como buscando tejer espacios en donde podamos construir lazos afectivos y cuidados con las personas que nos dedicamos al psicoanálisis, que practicamos psicoanálisis. Y en ese sentido, tu trabajo como también directora, editora de la revista En el Margen, y tus textos en relación a la función del amigo como una atención decente, nos han invitado e inspirado bueno, para seguir con este trabajo, para invitar a otras, a otros que también ahora nos acompañan. Y entonces, bueno, te cuento brevemente cómo va a ser la dinámica. Sí, Tenemos esta primera hora de charla con Carlos, Virgilio y Eric, en la que nos gustaría escuchar tu experiencia como directora, como fundadora de la revista En el Margen, algunas preguntas muy puntuales sobre tus textos, sobre cómo es para ti practicar actualmente psicoanálisis en tu localidad, en el podcast que se llama
Divertimento Serio, que coordina Carlos Suazúa, y toda la entrevista en su totalidad va a estar en la página de Balsas Analíticas, para que la podamos difundir, consultar, y compartir. Em, entonces, bueno, Elga, voy a hacer una presentación tuya que además tú nos hiciste el favor de hacernos llegar, también para que los compañeros la escuchen. Elga Fernández practica el psicoanálisis, es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse, ejerce la dirección editorial de la revista En el Margen, es editora de Archivida, compañía editorial, es autora de Para un psicoanálisis profano, de Archivida, La carne humana, también de Archivida, Mandíbulas autómatas, En el Margen, la hipertensión, la más nueva de las letosas, En el Margen también. Y próximamente va a estar por publicar ¿Pueden los expertos ejercer la pregunta? Y la función del amigo, una atención deseante. Y actualmente está escribiendo El duelo, una poética de la composición. Es coautora de múltiples textos y varios de sus textos han sido traducidos al portugués, el francés y el inglés. Estamos muy honrados porque hayas querido acompañarnos, Helga. Y bueno, pues vamos a empezar a entrar en calorcito. Querida Helga, ¿nos podrías contar cómo es para ti practicar psicoanálisis en tu región actualmente? Bueno, mi región, por si no todos lo saben, es Buenos Aires, ¿no? Yo estoy emplazada en Buenos Aires. Bueno, Argentina, estoy más que en Buenos Aires porque también Buenos Aires puede ser el nombre, la designación del conurbano, ¿no? De toda la provincia, pero en verdad estoy en la capital, en la ciudad autónoma, la capital de la Argentina. Así que bueno, supongo que tiene muchas particularidades que quizás no pueda leer porque estoy inmersa en esta región, pero sí puedo decir algunas, ¿no? Fundamentalmente después de haberme relacionado con otros compañeros que viven en otros lugares. Por eso a mí me parece muy interesante y necesario también. Y no podría decir que tendría que formar parte de la formación del analista o de la práctica del analista, porque ya sería como establecer una obligatoriedad respecto de cierta cosa, ¿no? Que estaría bueno que se ejerza de manera espontánea, pero me parece que está bueno estos encuentros, ¿no? Donde justamente practicamos el psicoanálisis en otras regiones e intercambiar con otras maneras de haber llegado a él, con otras maneras de entenderlo, de que haya incluso otras intertextualidades dentro del psicoanálisis. Ahí uno lee las propias también y se desarraiga un poco, ¿no? Se desterritorializa. Por eso me parece que está bueno hacer o practicar o tratar de ejercer, no lo digo, insisto, como un imperativo o algo que se vuelva otra vez un ideal, una práctica nómade, ¿no? Aunque sea de la escucha de otras regiones. Por acá, digamos, la presencia me parece que la particularidad, no sé si ustedes observan lo mismo, seguramente lo lean distinto, pero acá la presencia del psicoanálisis es innegable en la cultura, está inmerso en la cultura el psicoanálisis, pero esa misma cotidianidad a veces hace que nuestro trabajo se tenga que volver constante para preservar de alguna forma o para mantener alguna especificidad, ¿no? O para que el psicoanálisis siga, digamos, en su núcleo o en su filo crítico frente a las demandas de la época. Acá el psicoanálisis, la verdad es que forma parte del imaginario colectivo y como para que se den una idea, no sé si desde allá afuera se ve, pero para que, como dar un ejemplo que por ahí es un poco paradigmático, vieron que nosotros en este momento estamos gobernados por un presidente bastante particular y justo acaban de acontecer situaciones que tienen que ver con la corrupción y la visibilidad a través de los medios de comunicación y de las redes de esa corrupción, ¿no? Entonces hay un programa de televisión, no es de televisión, es de streaming, ¿no? Que tiene toda su particularidad cultural, que es como el más escuchado, donde se plantea la posibilidad de que la gente, de sus oyentes, construyan o compongan jingles, es decir, que a partir de temas, ¿no?, que son muy conocidos, le modifiquen la letra y poleticen esa letra,
eso tiene, bueno, no importa, porque no viene al caso, pero quiero decir, tiene como una función de catarsis, de chiste y todo lo que comporta el chiste, ¿no? Entonces, justo ayer a la noche estaba escuchando, por eso me acordaba y también pensaba que quizás me preguntaran esto, y ahí aparecen palabras como que el presidente tuvo actos fallidos, que cuáles eran sus sueños, digamos, ¿no? Es decir, que se analiza cotidianamente sin que haya una especificidad en ese análisis del discurso, ni profesional ni técnica, los actos fallidos de los presidentes. Es decir, que forma parte de la cultura, forma parte del chiste, o uno va caminando por la calle y escucha a alguien decir voy al analista, vine del analista, vas al analista, digamos, no es una práctica exótica, para decirlo de alguna forma, practicar el psicoanálisis, está de alguna manera naturalizado, ¿no? Es decir, se conoce incluso la diferencia entre lo que implica un analista y un terapeuta. Por lo menos teóricamente, por lo menos intelectualmente. Después la cosa de la práctica es otra, ¿no? Eso sería una de las consideraciones, creo. Es decir, que nosotros en general tenemos mucha demanda. Creo que eso es una cosa interesante también en este lugar, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con la formación y con la manera de trabajar de cada quien y con cuánto tiempo hace, todo eso, por supuesto, no estamos fuera del mundo, pero en general la mayor parte de la gente se analiza. Eso es lo que quiero decir. Es más probable la gente que se analiza que la que no se analiza. Es casi una excepción la gente que no se analiza o nunca se analizó, ¿no? Esa creo que es una de las cuestiones de la práctica de esta región. Después creo que también, y seguramente debe estar eso presente en muchos lugares, pero hay como un telón de fondo que hace o que está determinado. Hola Nadia, ¿cómo estás? Que está determinado por la inestabilidad económica, ¿no? Y por la crisis social recurrente. Entonces eso es algo que efectivamente aparece en los análisis y también la dificultad para proyectar el futuro, para vivir el día, parece como un agotamiento así bastante generalizado, ¿no? Es decir, forma parte del malestar social en el que vivimos. De alguna manera, todo el tiempo estamos como en todos lados, pero con las particularidades de la región, tratando de historizarlo, tramitarlo, subjetivarlo, ¿no? Sí, esto de que yo no estoy nunca de acuerdo con esta consideración de que el psicoanálisis, hay una dicotomía entre el psicoanálisis y la calle. Puede presentarse una dicotomía entre el psicoanálisis y la calle, pero la gente que ingresa al cuarto de escucha viene de la calle y sale a la calle. Es decir, que no hay posibilidad de que no se escuche la dificultad, ¿no? La dificultad política, económica, cultural, qué sé yo. Estamos en el medio de la ciudad, ¿no? El cuarto de escucha está en medio de la ciudad, entonces no, habría que hacer demasiado oído sordo para que eso no se escuche. Y después a mí me preocupa muchísimo, no sé a ustedes por ahí, pero me parece que lo más importante en este momento, yo lo escucho así, en esta región, quizás sea en todo el mundo, pero lo escucho particularmente en esta región, es como una dicotomía que se establece entre dos modos de transmitir el psicoanálisis, ¿no? Y cuando digo transmitir, yo no quiero ponerme solemne y hablar de la transmisión del psicoanálisis, lo digo casi en un sentido llano. Es decir, si el analista somos, qué sé yo, al menos dos, ese que ocupa el lugar en la práctica y también el que intenta dar razones de esa práctica, en el momento de dar esas razones, lo querramos o no, estamos transmitiendo algo, ¿no? Estamos diciéndole algo a otros, digamos, más allá de si existe la transmisión, no existe la transmisión. No hablo de esa sofisticación, hablo de lo llano de la cuestión, ¿no? Entonces creo que ahí yo por lo menos, y también conversando con compañeros, veo dos cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con una transmisión que es como la más clásica, me gustaría decir la más ortodoxa más que la más clásica, porque me parece que lo clásico es distinto al ortodoxo, y otra que es un poco supuestamente la más innovadora, ¿no? O la que se comunica como una innovación en esa transmisión o en ese dar razones de la práctica. Me parece que estamos en una dicotomía en esas dos vertientes que va desde la religión al mercado. O sea, me parece que estamos en un lugar en donde se está cuestionando la jerga, el psicoanálisis como una doctrina, como una religión, como una familiarización también, ¿no? Como un modo de
donde ciertos exegetas se proponen y son propuestos también como los que tienen la palabra verdadera y fidedigna y única, y para llegar al psicoanálisis y leer a Freud y a Lacan hay que pasar por ellos o por ellas, digamos, ¿no? Es decir, que se proponen como maestros, como popes, en un modo de transmisión del psicoanálisis que es jerárquico, pero jerárquico en el peor de los sentidos, ¿no? Porque hay varios modos de la jerarquía, creo. Jerárquico en el sentido de una cierta displicencia para con el otro también, ¿no? Una cierta diferencia que arma una valoración entre menos y más, o de descalificación. Eso por un lado. Y ahí entonces me parece que los efectos que todos los debemos escuchar son como la secolalia, ¿no? Donde los trabajos aburren. No hay nada serio en el divertimento, Carlos, justamente, ¿no? Ahí eso no existe, hay como una repetición de sintagmas vacíos, bueno, eso que todos conocemos. Los mismos temas siempre, no hay variaciones, como mucho se producen variaciones y alguna interlínea de sensibilidad, ¿no? Que por ahí se escuchan en esos textos. Y después algo que de verdad les digo, les confieso sinceramente, me está preocupando más que eso, ¿no? En un punto me está preocupando más que eso, que es la oferta, y lo digo explícitamente con esta palabra, digamos, ¿no? Con este significante, que es la oferta de otro modo de transmisión que sería completamente contrario a este, que es horizontal, que es par, donde supuestamente se transmite de una manera completamente contraria a esa, donde se puede cuestionar e interrogar el psicoanálisis, y todo eso seguramente es cierto, no estoy cuestionando eso, ¿no? Pero me parece que a veces se corre el riesgo de que eso se transforma en un mercado, y entonces en un mercado en el sentido fuerte del término, no en el mercado de acá, de la otra cuadra, no en el mercado de Tenochtitlán, no en el mercado del intercambio, ¿no? Sino en el mercado neoliberal, en ese intercambio. Entonces, me parece que ahí hay como un encubrimiento, digamos, o un solapamiento de las condiciones de poder, porque ahí el poder es otro, digamos así, ¿no? O sea, ya no serían los popes o los maestros, pero sí gente que trabaja para un prestigio, para que ese prestigio sea la moneda de atracción de las personas que recién empiezan o que están desorientadas o que están buscando un lugar de lazo, que es tan importante, porque no se puede trabajar solos en el psicoanálisis, no sé si en algún discurso se puede trabajar solo, pero en el psicoanálisis quizás mucho menos, ¿no? Y después, recién ingresados ahí, conocen las condiciones materiales y recién ahí les empieza a hacer ruido la cosa, ¿no? Porque hay como, lo voy a decir así, me suena bastante obsceno decirlo así, pero creo que no es mi obscenidad, sino la obscenidad de ese modo de organización, ¿no? Como condiciones que implican derivaciones, retornos, bueno, no sé, diferentes usufructos del poder que no necesariamente son económicos, sino también de prestigio y de fetichización, que no dejan de ser la misma cosa, ¿no? De la que se valen, digamos, como es de esa práctica rancia que conocemos, doctrinaria, llevada a otro lugar, a otro modelo, a otra consideración, pero que no deja de ser la misma, ¿no? Y no deja también, me parece a mí, no sé qué pensarán ustedes, pero no deja de estar regida por otros ideales, que no son los ideales del purismo y del dogmatismo, pero que son los ideales de una época, sin cuestionar esos ideales de la época, ¿no? O sea, yo no digo que la época no traiga su novedad y que no sea importante escucharla. Digo que a veces no, siempre, la época también trae ideales, y, ¿no? De los que vamos detrás, digamos, y no los cuestionamos, no escuchamos la inactualidad de la cosa, ¿no? El punto moral en el que eso también puede venir en nombre de salir de una moral. Entonces, bueno, en ese lugar creo que estamos. No sé, perdón la extensión, pero la verdad es que me resulta como llamativo. Por eso me parece que habría que recomendar a las personas que ingresan, que entran, que están viendo dónde, que se cercioren de las condiciones materiales de funcionamiento, ¿no? Las condiciones materiales de funcionamiento son muy importantes, digamos, hacen a la práctica del psicoanálisis, no son un aderezo, no son simplemente un modo de funcionamiento, hacen a la estructura, a la médula
de la cuestión, ¿no? O a lo medular de la cuestión. O sea, cuando digo las condiciones materiales, digo la letra chica. ¿Cuáles son las motivaciones no expresas y las economías, ¿no? Tanto libidinales como financieras que sostienen esa consideración o esa cuestión? O sea, para tratar de encontrar una posibilidad, no digo que sea fácil, ¿no? Y no hablo de un purismo, de algo hay que vivir también, no estoy hablando de eso. Digo que eso no se convierta en el leitmotiv, ¿no? Que sustenta ese modo de enlazo, no que no cobremos honorarios. Por supuesto que no estoy diciendo eso, no estoy hablando de una práctica ascética, ¿no? Estoy hablando de qué es lo que sostiene la transferencia, en todo caso. Ustedes pregúntenme si yo no soy clara, por favor. Wow, Helga, no, empezamos fuerte. Fíjate que justo todo esto que tú nos compartes son parte de las problemáticas que nosotros hemos estado intentando discutir, trabajar, cuestionarnos, em, porque, pues bueno, esto que nos inicias diciendo como que está bueno localizar la práctica y situarla y hablar desde donde estamos intentando practicar psicoanálisis también es algo que nos ha interesado mucho, porque efectivamente cada territorialidad tiene sus condiciones y sus formas en las que el psicoanálisis como que se va convirtiendo también en un producto y como lo dijiste bien, en una oferta, ¿no? Este, entonces, bueno, efectivamente también el cuestionar estos ideales que actualmente muchos salimos de instituciones, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, particularmente en la Ciudad de México, el psicoanálisis está mucho en la universidad y sigue esa trayectoria, ¿no? En la universidad, en maestrías, en eh, seminarios, diplomados, instituciones de formación de analistas que son en su mayoría ya instituciones que tienen, por ejemplo, establecen el trípode, este, que pues bueno, implica que ahí se establezcan las transferencias, ahí se establezca la supervisión, tengas que elegir un analista de esa misma institución, y bueno, son problemáticas que nosotros nos hemos planteado y nos hemos cuestionado mucho y que además salimos de eso y queremos hacer otra cosa, pero claro, también hay que cuestionar desde dónde queremos hacer esa otra cosa y para no caer en esto que tú nos dices muy críticamente, que es entonces intentar sostener una especie de estandarte y de ideal de la horizontalidad y que eso no se convierta también en otro mercado, ¿no? O sea, el psicoanálisis siempre buscando la forma o, bueno, intentar salir del capitalismo tener puntos de fuga está, cañón, ¿no? No Sí, sé es muy si difícil siempre, ¿no? Como que es una es muy difícil. artesanía practicar la forma del lazo. No es que te vas de lo institucional y, bueno, y encontrás la manera. Si eso fuese tan sencillo, Bueno, no existirían las sí, instituciones también, ¿no? sí, sí, y hay bastantes, hay Bueno, bastantes. acá el psicoanálisis, algo que no dije, es que acá el psicoanálisis ingresó de varias maneras, ¿no? En principio ingresó como el psicoanálisis de la IPA, es decir, el psicoanálisis pre-lacaniano, ¿no? Donde se constituyó la IPA o la APA, que siempre fue muy fuerte, y después tuvo una movida, principalmente en Buenos Aires, que a mí siempre me gusta contarla, por si no la conocen, porque es muy interesante, que es la de Oscar Mazota. ¿Lo conocen? A Ujú, Mazota, bueno, vieron que él ujú. ingresó, digamos, llegó al psicoanálisis siendo en realidad nunca se recibió de nada, es decir, pasó por la universidad, pero nunca recibió un título de grado, ¿no? Es decir, que pero llegó al psicoanálisis a través de las letras, leyendo a Roberto Arlt, bueno, un escritor argentino, y en realidad leyó por primera vez a Lacan porque Pichon Rivière, que era el presidente de la IPA, se encontró con Lacan en un congreso en unas condiciones muy extrañas, pero bueno, ahora no vienen al caso, y Lacan le regaló una estenotipia del seminario 11 que Pichon Rivière le hizo llegar a Mazota, ¿no? Entonces, en esa cadena de casualidades que incluyen otras cosas todavía más inverosímiles, llega Mazota al psicoanálisis y entonces llega del lado de la literatura, digamos, ¿no? Y llega del lado del arte, él era un crítico del arte. Entonces, y ahí se funda, bueno,
en principio trabajan con grupos de estudio, que era el dispositivo que en ese momento se trabajaba, que era muy interesante, y después deciden formar una institución que fue la Escuela Freudiana de Buenos Aires en ese momento, que después se dividió, yo les digo, las mellizas separadas al nacer, porque se dividieron muy rápidamente, ¿no? Y él se tuvo que exiliar a Barcelona, y hubo todas peleas, bueno, y todas estas divisiones que existen, pero a mí me parece que lo interesante de ese asunto, por eso me resulta muy lindo, y lo sigo rescatando, es que en ese momento, como el psicoanálisis llega por medio de la literatura, lo estudia gente que nunca cumplió o ejerció, perdón, la función del analista, ¿sí? La función del analizante, ¿no? Y entonces uno lee, por ejemplo, María Moreno, Celarrayán, Puig, Germán García, Luis Guzmán, Tamara Tenenbaum, bueno, un montón de gente que formaba parte de esos grupos de estudio, ¿no? Y que no necesariamente eran analistas. Eso es una de las razones por las que entiendo que el psicoanálisis está en la cultura, porque esa gente no institucionalizó el psicoanálisis, ¿no? No concedió a institucionalizar el psicoanálisis, y porque de alguna manera, qué paradójico me parece, pudieron mantener como el potencial subversivo del psicoanálisis por no practicarlo, ¿no? Por no ejercer la función del analista, quiero decir. Es decir, que el no analista cumple una función dentro del psicoanálisis, que supone la de la exogamia, ¿no? Que supone como, no decir la garantía, pero sí el auspiciamiento o el auspicio de la no cristalización, la no jerga, que siga existiendo, que no se momifique, ¿no? Así que bueno, en ese sentido también es interesante la región. Qué interesante esto que nos dices, Elga, sobre la función que tiene el no analista, ¿no? Sí, me parece muy interesante. Carlos, Virgilio, Eric, ¿quisieran comentar, preguntar algo? Y yo quisiera agregar una cosa a propósito de la horizontalidad y la verticalidad de la que estamos hablando y la manera en que se puede popularizar y capitalizar. En tus primeros dos textos, Elga, hablas de una transversalidad. Sí. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre esto que estás diciendo? Si es una propuesta, si es una como contrapropuesta a estos dos conceptos de horizontalidad o verticalidad, ¿cómo lo estás pensando? Gracias, Virgilio. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, mira, la palabra transversalidad es el fruto de una experiencia también que tiene que ver con el hecho de la revista, ¿no? Yo también estuve en una institución antes de estar en la École, que no considero una institución realmente, pues si quieren lo charlamos, pero yo estuve como durante más o menos 20 años en la Escuela Freudiana de la Argentina, que fue la que redesignó Mazota, del que estaba hablando recién, una vez que se separó la Escuela Freudiana de Buenos Aires y quedó la Escuela Freudiana de la Argentina. Antes de decidir salir de ahí, digamos, de renunciar a mi condición de miembro, de no seguir formando parte por diferentes cuestiones que tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Tienen mucho que ver con lo que hablamos y con la verticalidad y con diferentes cosas con las que yo ya no estaba de acuerdo y con las que no quería seguir, digamos, en audiencia o en complicidad, ¿no? O no quería disponer todos mis medios libidinales y mi temporalidad para construir otro modo de lazo, ¿no? Sino poder construir otro modo de lazo sin que eso sea un en contra a, digamos, ¿no? Porque son cosas distintas. Entonces, esa fue la razón por la que me fui. Antes de eso, creamos la revista, ¿no? Y en la revista nos dimos cuenta, después se fueron varias personas, la revista no está constituida solo por gente que desertó de ese sitio o de otras instituciones, sino por gente que quizás no estuvo en otras instituciones, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que para trabajar necesitábamos también disponernos a un modo de lazo, y cómo iba a ser ese modo de lazo. Entonces, en principio, intentamos practicar una horizontalidad, para llamarlo de algún modo, ¿no? Pero resulta que hay cosas que hay que resolver, hay cosas que hay que decidir, hay cosas que hay que gestionar. Entonces ahí la horizontalidad no se puede practicar tampoco, también supondría una pureza, digamos, ¿no? Supondría
para decirlo de algún modo, no porque no esté de acuerdo, no lo digo políticamente, lo digo para poder dar cuenta de lo que quiero decir, supondría un comunismo, digamos, y dificultaría la diferencia, que es lo rico del asunto, borraría la diferencia, ¿no? Anularía la diferencia. Por eso me parece que la noción de transversalidad supone una otra cosa, una posición tercera respecto de la verticalidad y la horizontalidad, dentro de la cual intento hacer caber o dar lugar o facilitar a que lo haya a las diferencias, que tienen que ver con las diferencias de los talentos. Tenemos diferencias en los talentos, digamos. Tenemos diferencias en los rasgos, tenemos diferencias respecto del deseo de cada quien, tenemos diferencias respecto de la experiencia, ¿no? Respecto de los estilos, y todas esas diferencias traccionan o no traccionan. Si queremos practicar una horizontalidad siempre y constante, esas diferencias no ejercen su función de potencialidad, digamos así, no traccionan, sino que por el contrario producen una inercia y producen mucho malestar y mucha dificultad, quizás malestares distintos a los malestares de la verticalidad, pero producen también malestar, ¿no? Producen sensaciones de injusticia, ¿no? Producen sensaciones de que alguien no está siendo reconocido respecto de un trabajo que otro no está haciendo, qué sé yo, cuestiones que se cristalizan en el imaginario, pero que existen, ¿no? Entonces, me parece que la manera de practicar la transversalidad y que tienda lo menos posible hacia la verticalidad, digamos así, pues no estamos exentos de eso, ¿no? Todo eso funciona por estructura, o sea, existen las instituciones no porque existen las instituciones, sino porque eso existe por estructura. Que las instituciones lo cristalicen, lo usufructen, ¿no? Hagan de eso un método, un procedimiento, es otra cosa. Existe en nosotros, ¿no? Entonces digo, me parece, volviendo, que la manera de practicar la transversalidad y que tienda lo menos posible a la verticalidad es también ir cambiando los roles, ¿no? Ir cambiando las funciones, que no quede cristalizada la función. O sea, si uno está trabajando en tal cosa, está organizando tal otra, bueno, que eso rote de alguna forma, ¿no? Que de alguna manera se disponga con un cierto movimiento, que es el movimiento mismo de la metonimia del deseo también, ¿no? Que no quede fijado, que no quede coagulado, que otro pueda hacer experiencia al respecto. Por supuesto que sin menospreciar, ni menoscabar, ni dilapidar la experiencia que conlleva una función, porque tampoco se trata de entrar y salir en una función, digamos, menospreciando la experiencia que adquirimos o que cosechamos como fruto de esa función, ¿no? Que se pueda transmitir, que se pueda hacer algo con esa experiencia, pero que se puedan rotar las funciones también. Creo que esa es la manera, no sé si estoy siendo muy abstracta, ¿no? Esa es la manera en la que fuimos haciendo en la revista, y otro de los modos, Virgilio, creo, que podemos articular, ¿no? Porque por suerte el no saber del inconsciente va delante nuestro, así que de lo que podemos articular es que, bueno, tampoco establecer como una familiaridad con determinado dispositivo, sino ir encontrando el dispositivo cada vez, ¿no? Como que quede abierto la posibilidad del modo con el que se va a trabajar, o que se modifique el dispositivo en función de la materialidad de cada actividad también, ¿no? Porque a veces el dispositivo facilita algo, pero también puede ser un medio de captación, y entonces dificulta, ¿no? El lazo, dificulta, no sé, la producción, dificulta el inconsciente. Entonces, modificar el dispositivo, estar atentos a la invención de otros dispositivos, de qué requiere, qué necesita esa actividad, qué requiere, qué necesita en ese momento ese lazo, ¿no? A veces, digamos, pasamos por circunstancias en las que pensamos que, bueno, que se va toda la mierda, ¿no? Que ya está, que bueno, que no sé cómo vamos a seguir. Esa es la cuestión, que se podría disolver la cosa, que alguien podría enojarse e irse, cosa que también ha pasado, por supuesto, ¿no? Pero también es cierto que quizás por no tener estatutos, por no tener protocolos, hay que inventar cada vez, y entonces la noción o la activación del reconocimiento al que el lazo es una artesanía y que cada vez hay que construirlo, ¿no? Y que cada vez hay que hacer algo singular, no facilita esa posibilidad.
digamos, no hay lo que habría que hacer, sino lo que necesitamos hacer. Y a veces no tenemos a mano lo que necesitamos hacer y lo tenemos que inventar, ¿no? Y eso me parece que es lo rico del asunto, de ese lazo transversal, ¿no? De ese lazo transversal. Bueno, me derivé un poco de lo que preguntabas, pero creo que tiene relación con lo transversal también, ¿no? Por eso un modo de practicar la transversalidad, digamos. Justo, Elga, a propósito de esta historia que parecía como en paralelo a lo que hablabas de transversalidad, Sí. igual me gustaría si nos pudieses contar un poco cómo ha sido ese recorrido que decanta en el margen, en todas estas publicaciones que se han ido elaborando, y porque hablaste igual de ciertos pasos por ciertas escuelas, entonces sería interesante, digo, no tan largo porque no tendríamos la vida aquí, Sí. pero sí algo que nos pudiese orientar cómo es que ese recorrido te ha ido dando, pues, este tipo de reflexión que tienes también. Mira, Carlos, el recorrido siempre es muy singular y personal, pero no tengo ningún problema de hacer de testigo de eso, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que en todos es distinto, ¿no? Por supuesto, ya lo sabemos. Pero bueno, yo les decía, estuve en una escuela durante 20 años, aprendí muchísimo. Si tuviese que volver a elegir si existiera la cápsula del tiempo y debería volver a estar ahí o no, lo haría, ¿no? Volvería a estar, no es una experiencia de la que reniego, es una experiencia que agradezco, en la que aprendí muchísimas funciones también, ¿no? O sea, construí mi posición enunciativa con otros que ahí estaban, construí mi relación a los textos, es un lugar de mucha rigurosidad, lo que agradezco muchísimo porque también me da la posibilidad de plantear interrogantes y objeciones a partir de una lectura, no a partir de una posición renegatoria, digamos, ¿no? Entonces no es lo mismo objetar en función de lo que leíste que objetar sin haber leído. No sé si podemos llamarle a eso objetar. Entonces, eso yo lo agradezco muchísimo. También estuve en el directorio mucho tiempo, como 8 años, y eso hizo que aprendiera en la medida de lo posible, por supuesto, y mis posibilidades, una práctica política también, ¿no? Es decir, cómo hacer pasar ciertas cuestiones, las decisiones, cómo a veces desde un lugar que no supone la función uno puede jetear porque nunca estuvo ahí, ¿no? Pero una vez que uno está ahí es otra la responsabilidad y son otras las herramientas con las que cuenta y son mucho más limitadas que las que siempre uno cree, ¿no? El estar ahí está mucho más constreñido que lo que supone desde afuera. Eso es cierto. Y además, llevar a cabo esa función en el cuerpo, digamos, ¿no? Sostener una función, la que sea, no hablo de jerarquías, hablo de función, hablo de un simbólico, siempre representa diferentes cosas para cada quien y no es gratuito, ¿no? Entonces no es tan fácil. Todo eso me dio esa posibilidad. La revista particularmente nació así. En ese momento, digamos, como toda política institucional, no esa institución, sino todas las instituciones, incluso creo que todos los lazos, no necesariamente institucionalizados, pero sí sistematizados quizás, o la mayoría de los lazos, tienen como una agenda respecto de los temas, ¿no? Y cosas que están bien vistas y cosas que no están bien vistas respecto de la manera de decirlos, es decir, se hace capilla, ¿no? Como dice Lacan. Entonces, a mí siempre me gustó trabajar con otros discursos, la verdad, siempre fue mi diversión, ¿no? Como un aire. Y en el lugar en donde estaba no estaba del todo bien visto, yo creo que porque se diversifican las transferencias y al diversificarse las transferencias se esquirla el poder, ¿no? Y al legislarse el poder, se pierde poder, digamos. Y si se pierde poder, estamos en problemas, ¿no? Entonces, hay que leer Freud, hay que leer Lacan, y hay que leer a esos exegetas o a esos maestros, algunos que transmiten a Freud y a Lacan. Ya si lees otra cosa a otras personas, ya estás en problemas. Entonces, para eludir un poco esa censura, que no solo era institucional, sino también personal, como toda censura, si estás ahí, no hay manera de que no estés censurado, lo quieras o no lo quieras. Yo había creado en ese momento un blog, que era también como un representante de la subjetividad de la época, el blog, ¿no? Es como toda una cosa de los 90, ¿no?
Entonces, en un momento sucedió una cuestión política muy interesante, es que alguien en la institución vio el blog, ¿sí? Vio el blog y, a ver, introdujo el blog a la política institucional y entonces terminó ratificando la censura, ¿no? Porque terminó además como siendo confesor de su propio ejercicio policial en las redes sociales, ¿no? Entonces se planteó que cómo estaba escrito esto y tal cosa, no me acuerdo los detalles. Entonces a mí ahí se me ocurrió que entonces lo mejor no era tener un blog, sino una revista, ¿no? O sea, trabajar con otros y que esa revista se tenía que llamar En el Margen. Es decir, que esa revista no se tenía que llamar Al Margen, no es una no posición, sino que es una posición que supone, gracias por el corazoncito, Berenice, es una posición, una posición topológica, ¿no? Que supone estar no por fuera de la cosa, sino poder dar lugar a la diferencia, ¿no? Qué sé yo, así como Kierkegaard escribía bajo diferentes heterónimos, bueno, la revista también me era un heterónimo a mí, ¿no? Me era una posición enunciativa con la cual poder decir lo que ahí no podía, porque no me era conveniente, porque no había lugar, porque no se daba el lugar. Así surgió la revista. Después la revista fue creciendo, ¿no? Creció mucho la revista, más de lo que yo suponía que iba a crecer. En la actualidad somos más o menos entre 15 y 16 personas, a veces 17, ¿no? Depende cómo contemos también. Pero la delegación editorial somos 17 personas y bueno, y ahí ya se fue, a ver, ¿cómo decirlo? En cada conflicto, ¿no? En cada conflicto político en el que tuvimos que decidir muchas cosas, desde si publicamos un texto de tal persona a si publicamos un texto de otra persona que hace un uso político de la cita o un uso de autoridad de la cita, pero no un uso de apoyatura discursiva, por ejemplo, ¿no? En todos esos conflictos que se fueron dando, fuimos como modelando, ¿no? Fuimos como, no sé, esculpiendo, componiendo lo que entendemos ahora por una revista. Entonces, más o menos así. O sea, la idea, siempre como idea, es que cada quien lleve a cabo su actividad y que la incluya en la revista en la medida de lo posible, pero que también se relacione con el afuera, ¿no? Es decir, no se trata de una acumulación, sino de una multiplicación. Sería distinta la matemática y las condiciones matemáticas del asunto. No es acaparar, sino poder estar en el afuera, que no sea un único lugar, como plantean a las, involuntariamente también, ¿no? Ciertas instituciones, como una transferencia única, sino que tengamos, por eso es una revista y no una institución, ¿no? Que tengamos un afuera, que tengamos cada quien una afuera y que ese afuera sea también como una especie de campamento, ¿no? Como tienda de campaña. Bueno, a veces trabajamos con cierta gente para determinada cosa, eso se disuelve, listo, chau, qué sé yo, nos vimos en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los sentidos, y otra vez volvemos a hacer lazo con otra gente. Creo que eso posibilita una no cristalización y posibilita también un movimiento, un deseo, que sea divertido, ¿no? Que no es poca cosa, no es poca cosa. No es la finalidad, por supuesto que no es la finalidad, porque también a veces nos aburrimos y hacemos tareas que no tenemos ganas, ¿no? Y también nos planteamos, bueno, che, todo muy lindo con el deseo de cada quien, pero también hay momentos que hay que laburar en función de la revista, ¿no? Y eso también existe, si no, siempre planteamos un ideal que no viene al caso. Entonces, tratamos de disponer que todos editemos, por ejemplo, todos editamos, no algunos escriben y otros editan, ¿no? Todos editamos, que por ahí es la práctica más pesada y más comprometida y la que más horas culo lleva en la silla, y bueno, y vamos tratando de, en ese punto sí tratamos de plantear una horizontalidad, Virgilio, ¿no? En ese punto sí, en lo demás una transversalidad, en el mejor de los casos. Eso es más o menos la cuestión. También por el modo del lazo, la revista se convirtió como en una máquina de investigación, no profusa, no voluntaria, porque como todos escribimos, o muchos escribimos, o hay otra gente de la afuera que interlocuta con nosotros, o nosotros interlocutamos a partir de los escritos con el afuera, cada escrito se convierte también como en un modo parcial de trabajar determinada cosa,
¿no? Y entonces vos podés leer también cada escrito como una trama, como una telaraña de determinado tema. Por eso digo como una máquina de investigación, ¿no? Es como, pero eso fue realmente involuntario, ¿no? Me parece que es como efecto de la misma interlocución que se va estableciendo como consecuencia de un modo de enlazo. No es que hay una obligatoriedad de citarnos, por ejemplo, ¿no? Sino que nos citamos porque estamos conversando, ¿no? Y muchas veces pasó, por ejemplo, a mí me pasa que cuando veo que un compañero me está citando como, bueno, vamos a citar a Helga, supónganse, no, che, no hace falta, acá no da, ¿no? O sea, acá orgánicamente no es necesario, digamos, o orgánicamente no es necesario que cites, no sé, a Oscar Mazota, no importa quién. Cuidamos la práctica de la cita, porque la práctica de la cita, como en castellano se produce esa acepción doble, ¿no? Es una práctica del encuentro, es un modo de enlazo. Entonces, a veces también, che, no está citando, ¿no? Digo, me parece que es un lugar en donde se visibiliza de manera privilegiada el modo del lazo, la cita. Si es por autoridad, si es por apoyatura, si es porque no estás hablando y entonces estás citando, si es porque estás conversando, ¿no? Si es porque estás llamando a otro. Digo, hay un montón de modos de la cita. Más o menos eso, Carlos, no sé, por ahí estoy muy dispersa, pero Ujú. es difícil Oye, Elga, sistematizar una experiencia, ¿no? Es muy difícil. ujú, sí, y ahora que dices esto, bueno, primero felicitarles porque cumplieron 10 años, ¿verdad? De la revista. Muchas felicidades. Este, y también ahora que planteas esto, ahí voy, Virgilio, quería preguntarte, porque tú, ahora que mencionas esto de la cita, en tus textos sobre la función del amigo, hablas también de los usufructos de la amistad, ¿no? Y cómo también es importante cuidar esas formas en las que estos encuentros que se dan entre amigos, entre amigas, producen algo del orden de lo creativo, ¿no? Y que una forma de cuidar eso que se crea entre varios, entre dos, entre quienes sea, también sea como una práctica, el reconocer que eso también es consecuencia de ese encuentro con el otro, con las otras, ¿no? A propósito de esto que estás mencionando sobre la práctica de citar, ¿no? Este, y pues bueno, me gustaría ya con jalando este hilito, llevarnos un poquito también a los textos que nos convocaron, que son tus escritos en torno a la función del amigo como una atención deseante para el psicoanálisis. Em, y bueno, hay un momento de tu trabajo en donde tú hablas de cómo pasaste de interesarte de la transferencia de trabajo a esto que tiene que ver con el construir la transferencia analítica y cómo también tuviste una experiencia de cártel en donde te hizo como cuestionarte una serie de cosas que te llevaron a escribir estos textos, ¿no? En torno a la función del amigo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo para ti se relaciona esta transferencia de trabajo, con la caída de la transferencia analítica y la posibilidad de que surja una amistad como otra forma de lazo, ¿no? Otras formas de lazo que entiendo que para ti están muy también en el lugar de la transversalidad y sobre todo porque, bueno, entiendo que para ustedes en la revista En el Margen, el construir esta transversalidad también está como muy empapada de los lazos amistosos, ¿no? No sé si sea así, pero me da esa Así impresión de parece. que, no sé si sea así, pero me da esa impresión de que hay algo de eso, ¿no? De el construir también entre amigos, proyectos, ideas, deseos, ¿no? Entonces, bueno, qué te gustaría contarnos sobre esto, Elga? Para mí encontrarme con la transferencia o un otro modo de la transferencia que no sea la propiamente analítica o la que llamamos la transferencia analítica, la que sostiene la experiencia del análisis, fue una sorpresa y una modificación en mi posición.
en 2 puntos. Una, primero, encontrarme con la transferencia del discurso, que está un poco nombrada, ¿no? La transferencia del discurso casi no se nombra. Creo que está, si no me equivoco, no me equivoco, Lacan la menciona en radiofonía, ¿no? Mirá la prevalencia que le da en radiofonía, que él dice que hay una única transferencia, que es la del analista al discurso, ¿no? Entonces, como es la transferencia como condición para que haya transferencia analítica. Sin esa transferencia no la hay. Ahora bien, uno puede, digamos, inclusive yo podría haber leído eso y sin embargo no entender de qué se estaba ahí hablando. Me parece que lo interesante del psicoanálisis es que no es solo conceptual o teórico, sino que tiene que encarnarse en la experiencia, ¿no? Y que entonces a partir de esa experiencia es que recién uno se hace del concepto, del término, del constructo. Entonces yo descubrí particularmente la transferencia al discurso auspiciando, cumpliendo la función de pasadora, ¿no? Entonces, la primera vez que escuché un testimonio, me llamó muchísimo la atención que la persona, la primera y la única vez, ¿no? Fue la única experiencia, que esa persona que estaba hablando de su análisis, no hablaba de su analista. Nunca en ningún momento mencionó el análisis, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Porque yo estaba seguramente, porque yo estaba en un momento de la transferencia analítica en donde no había demasiada distinción entre la transferencia de determinada persona que cumplía el lugar del analista y la transferencia al discurso, ¿no? Entonces, bueno, esa homonimia, digamos, esa indistinción de mi momento hizo que me llamara la atención que no nombrara en ningún momento a su analista. Me causó una extrañeza, ¿no? Pero una extrañeza benéfica, digamos así. Eso hizo que ingresara por primera vez en el trabajo de un cártel. Eso hizo incluso que ingresara a la escuela. O sea, no fue mi análisis lo que hizo que yo pidiera mi condición de miembro en una escuela, sino haber descubierto el efecto de haber descubierto en la experiencia la transferencia del discurso, ¿no? Entonces, en ese cártel me encontré con determinadas personas que por suerte siguen siendo mis amigos, digo por suerte porque podría no pasar, y que forman parte de la revista también, ¿no? Exceptuando a una que vive en Singapur y se está dedicando a otra cosa ahora, pero bueno, sigue siendo mi amigo. Esas personas, como dice ahí en el texto, funcionaron como esto que Lacan dice y se repite en el sintagma: el analista se autoriza de él mismo y algunos otros, o el ser sexuado se autoriza de él mismo y algunos otros. ¿Sí? En esa experiencia entonces descubrí la transferencia de trabajo, ¿no? Es decir, la transferencia de trabajo que implicaba, o que implica, digamos, implicaba que no había alguien que estaba transmitiendo como exegeta o con otra experiencia más adelantada, digamos así, o con mayor cantidad de tiempo, un texto de Lacan o lo que fuera, sino que estábamos trabajando todos en función de la motivación de cada quien respecto de determinados textos, y que el trabajo de uno incitaba el trabajo del otro, sin que sea un trabajo, porque esa es la condición del trabajo de cártel, podría ser de otra forma, pero sin que sea un trabajo, es un trabajo colectivo, pero no un trabajo comunal, digamos así, ¿no? Porque el más uno se encarga de que no haya, que no nos pisemos, ¿no? Que no haya redundancia en los temas, que no estemos trabajando lo mismo, es decir, que no haya efecto de grupo, como se dice dentro de lacanianamente hablando, digamos. Entonces ahí me encontré con ellos y me encontré también con que no me podía haber escuchado si ellos no me hubieran escuchado, como seguramente debe haber pasado lo inverso, digamos. Me encontré con la sorpresa de lo que significaba una posición enunciativa, no solo lo que uno estaba diciendo, ¿no? Realmente fue así para mí. Entonces, también me encontré con el hecho de que entonces una de mis compañeras quería citar a otro de nosotros y el más uno le dijo que no, ¿no? Que no le dijo que no, sería mentira, le dijo que no era conveniente que no nos citara, que era mejor que se citara a Sultano y a Mengana porque ocupaban el lugar de los maestros, ¿no? Con lo cual, bueno, eso a mí me quedó, vieron, como eso que se va resignificando cada vez a lo largo del tiempo. Por supuesto que en ese momento me hizo ruido, pero fui entendiendo la dimensión política, ¿no? De esa intervención cada vez a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ahí queda muy claro que se está privilegiando la transferencia analítica, pero no por otra cuestión más que porque esa transferencia analítica puede usufructuar
la transferencia institucional a su favor, digamos así, ¿no? En ese caso, en ese sentido. Y me parece que es un ejemplo muy claro de la proposición, cuando Lacan dice, como vos decías, Berenice, que cuando cae o que hay una relación de solidaridad temporal y lineal entre la caída del sujeto supuesto saber y la transferencia de trabajo, ¿no? Es decir, la transferencia que haría los lazos de una escuela o de una institución. Bueno, por ahí es un poco complejo, me es complejo a mí transmitirlo, pero ahí me parece que hay una intención de Lacan, que es la que está en la proposición, es un texto muy político la proposición, ¿no? Es un texto donde está proponiendo otro modo de lazo que no sea el de la IPA, y supuestamente está proponiendo un modo de lazo más transversal u horizontal, ¿no? Que alguien se autorice, no en la figura de un amo, sino en otra cosa, y por eso habla de la transferencia de trabajo, y por eso habla del análisis también. Pero a mí me parece que ahí justamente se distancia, digamos, como si su propia intención conllevara el germen de la dificultad que va a sobrevenir posteriormente, ¿no? Porque él está proponiendo otro modo de lazo, pero sin embargo, de alguna manera no intencional, no voluntaria, está diciendo que primero está la transferencia analítica y después está la transferencia de trabajo. Es decir, que no hay transferencia de trabajo si no hay transferencia analítica, si lo llevamos a un extremo, ¿no? Y a mí me parece que a veces sucede todo lo contrario. Por ejemplo, en la experiencia que yo acabo de contar, la transferencia del discurso y la transferencia de trabajo a mí me llevó hacia, vamos a decir así, una mayor facilitación, incluso aumento, si le diría, no sé cómo decir, ¿no? Acrecentamiento de la transferencia analítica, digamos así. No sé si me explico. Es decir, que ¿cómo podríamos decir que la transferencia de trabajo solo existe cuando cae el sujeto supuesto a saber? Entonces estamos estableciendo una jerarquía de transferencias. Si hay uno, es condición del otro, ¿no? O sea, yo entiendo que Lacan está atrás, no soy estúpida o trato de no serlo, entiendo que hay una tendenciosidad política en lo que está diciendo, ¿no? Y que en cierto sentido es cierto que para que uno se relacione con el otro, tiene que haber una caída del gran otro, es decir, una cierta relación a la función de la inexistencia del otro. Pero eso no se da de una vez y para siempre, digamos, ¿no? Se da de manera alternada, esporádica, digamos, como a la inversa, no es que se tiene que agujerear el sujeto supuesto saber para que exista el otro, al contrario también. Mi relación al otro permite el agujereamiento del sujeto supuesto saber, al otro pequeño, ¿no? Al amigo. Lo permite, si no, no sería nunca posible, digamos. No sé si me explico. Entonces, Sí, claro. Ujú, me ujú, ujú. parece que yo he llegado a escuchar incluso, es que no están los textos, pero sí están los textos de los pasillos, ¿no? En esos textos que se escriben en los pasillos, que la transferencia de trabajo es como un modo en el que Lacan se deshacía de la intensidad de la transferencia analítica que conllevaba a su persona. Bueno, no sé, no me parece. No me parece que eso Ujú. tenga que ser reducido a tal cosa. Al contrario, me parece que es un modo de confesar sintomáticamente, ¿no? O de tratar el temor que se tiene a la amistad en toda institución, Mm, ¿no? Incluso en algunas instituciones está prohibida, digamos, ¿no? Está delimitada, digamos así, ¿no? O tiene que acontecer afuera, no adentro, bueno, no sé. Y toda esa sarta de mm, protocolarizaciones o limitaciones. Entonces, me parece que es una manera de expresar ese temor, digamos así, que es un temor lógico en algún sentido para el poder que puede hacer a lo institucional de una escuela, porque la amistad siempre es sediciosa, ¿no? O sea, la amistad siempre construye en un terreno o en una zona que supone el ujú, agujereamiento del gran otro. No hay manera de que mm, no sea así. Pero para eso no tiene que caer el sujeto supuesto a saber, ¿no? Existe antes, por suerte. En los ujú, intersticios también existe, ¿no? En los intersticios, en los pasillos, en el bar, en el antes, en el después, en los asados, no sé, en la ronda del mate, no sé, en el comentario, ¿no? Cuando uno está escuchando una clase y le dice otro, está, ¿cómo no va a estar? Por suerte. ujú, ujú. Buenísimo. ¿Alguien más quisiera intervenir?
Virgilio, Eric. O sea, yo Javier. para Adelante. sintetizar un poco, ¿no? Es que la función del amigo, para no personalizar ni sustantivar, digamos, ni esencializar el amigo, sino la función, tiene una potencia política y ética que no adviene después de ninguna caída, sino que la caída es consustancial a esa fuerza política y ética, ¿no? Es correlativa a esa fuerza política y ética. No viene después. Sí, sí, te agradezco mucho que hagas esta puntualización, Elga, porque efectivamente si no se podría entender como si tuviese que ser una especie de secuencia lógica, ¿no? De paso A, B, C. Y no es así, como nos lo estás Lógica y planteando. cronológica, que por ahí sería peor Ajá. que lógica, ¿no? Porque Sí, quizás lógica sí, lo sí. es, pero no lo es cronológica. Sí, y de hecho, bueno, en tus textos hay un momento en donde hablas del uso político e institucional de las transferencias, ¿no? Y yo te quería preguntar si para ti te parecía que esto es como una especie de síntoma del psicoanálisis, ¿no? Como de esta cosa de querer jerarquizar, los ciertos nombres de los analistas en una función, a mí me parecía como familiar, ¿no? Me parece como familiar, como poner a ciertos personajes en un lugar, reconocer ciertas transferencias, y otras no. Em, pero bueno, no sé si alguien más quisiera preguntar algo, comentar algo. Por ahí creo que Carlos. No, yo nada más iba a comentar que si quieren podemos pasar igual por los tiempos, podemos pasar a Sí, la plenaria con el resto igual de nuestros compañeros que quieran sí. abordar porque tenían varias preguntas, varias inquietudes. Si quieren y les parece bien, le contesto a Berenice lo del usufructo de la transferencia lo más rápido que puedo, ¿sí? Porque me parece que... Ay, muchas gracias, Elga. Y Muchas pasamos, gracias. ¿les parece bien? Vale, ¿Están de vale. acuerdo? Sí, No, sí, porque gracias. a lo que yo me refiero, porque me parece un tema central, por eso me parece muy importante, ¿no? Porque además me parece de esos temas que no están escritos, sino que hacen al orden de lo experiencial, ¿no? Yo no sé si es un síntoma, Berenice, creo que a veces sí es un síntoma y otras lamentablemente es una posición ética, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con el usufructo de la transferencia es al uso político e institucional de la transferencia analítica. Entonces, si bien la transferencia analítica, por su disposición, por el trabajo del análisis, trabaja, digamos, para, no quiero decir liberarnos, desalienarnos sería la palabra, ¿no? Desalienarlos de las estructuras de poder, incluso las familiares, siempre esporádicamente, ¿no? Eso siempre esporádicamente. La paradoja es que a veces se organiza simbólicamente esa transferencia para llevar ese poder del ideal al poder institucional. O sea, voy a decirlo como más prácticamente si me sale. En el análisis, la persona del analista trabaja auspiciando la desalienación de las determinaciones familiares, ¿no? O del ideal, vamos a decir así, del ideal. Ahora, una vez que eso acontece, en lugar de propiciar la descaritación, digamos, o la soberanía, se desvía ese ideal al ideal de la institución, sustituyendo un padre por otro, o sustituyendo una familia por otra, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo no soy más Elga Fernández, sino que soy Elga Fernández de tal y tal escuela, digamos. Incluso hay una designación en ese punto, ¿no? Una designación que da cuenta de esa filiación o de esa herencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no sé si siempre es un síntoma, seguramente es un síntoma, pero a veces es una práctica deliberada del poder, ¿no? Porque hay un deseo, un anhelo de poder y entonces se hace como una instrumentación de la transferencia analítica y del poder que supone la transferencia analítica para llevarla a cierta consideración institucional, ¿no? Es decir, se baja línea en el análisis, siendo más claros, para ver qué hay que hacer, decir, ¿no? Más o menos explícitamente, más o menos obscenamente en la institución. Eso es a lo que me refiero. Entonces, no sé si siempre lo podemos considerar un síntoma.
Me parece que es un poco más que un síntoma, o quizás está intrincado, pero también me parece que es una posición ética, donde el analista la persona del analista no renuncia, no cede sería la palabra, perdón, ¿no? Renuncia quizás no sea la palabra. No cede al duelo del analista. Digo, no cede al duelo del analista en el sentido de que no vacía de eso que dice, digamos, no vacía de su deseo un objeto que prestigia, porque en ese caso está prestigiada la institución y el poder de la institución, ¿no? Eso. Muchas gracias, Elga. Bueno, compañeras, compañeros, Nadia, Zaira, O sea, no deja José que el Manuel. analizante pueda, perdón, no deja que el No, adelante. analizante decida, digamos, respecto de su propio deseo. Y no, por eso digo, no Ujú. vacía. El duelo del analista es que no hay un objeto del deseo mejor que otro, ¿no? Que uno tiene que vaciarse de ese deseo, no porque el deseo será puro, sino porque tiene que estar en función, no en contenido, ¿no? Llenar ese deseo con el poder de la institución es justamente no vaciar, ¿no? No ponerlo en función, ¿no? Sino llevarlo para un propio interés, para un propio anhelo, para un propio deseo, para una propia subjetividad. Eso. Ahora lo dije mejor, perdón. No estaba siendo clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Elga. Y que una institución no necesariamente tiene que ser una escuela, ¿no? O sea, también puede ser una comunidad, puede ser una agrupación, o sea, la cosa es que esté ahí esa lógica inmersa, ¿no? Que acabas de contarnos. Gracias, Nadia, por esa aclaración. gracias. Nadia, adelante, Nadia. Gracias. Buenos días. Pues yo tenía una pregunta como muy específica de algo que mencionaste, de que una de las tareas que no era, que era precisamente horizontal, era la de editar, y mencionaste que era pues una de las más tediosas y de más horas culo y así. O sea, yo quisiera saber si hay alguna decisión o algo que se cuestionaran respecto a estas tareas que no, a lo mejor no pasan por el deseo como tal, o sí, pero son tediosas, o por qué se decidió así este tipo de tareas, ¿no? Que son para sostener, digamos, pues la revista, las publicaciones. No sé si te entiendo bien la pregunta, Nadia. A ver, ¿me podés repetir de otra forma o de igual manera para ver si yo te entiendo? Sí, o sea, me llamó la atención que este tipo de tareas no fueran transversales, sino mencionaste que específicamente esas eran horizontales. O sea, yo quisiera saber el por qué se decidió eso, a partir de qué. Ahora sí te entiendo. Gracias. Gracias. Y me parece que hay como una respuesta que tiene que ver con el hecho de que es una revista. O sea, si querés formar parte de una revista y no editás, es un poco difícil, digamos, la cuestión, ¿no? Porque de lo que se trata predominantemente es de editar, y como el trabajo de edición supone, o sea, vos podés tener una predilección por el trabajo de edición, te puede gustar editar, a mí me gusta muchísimo editar, es un trabajo que me parece que es un viaje de ida, ¿no? Porque además supone fundamentalmente desembarcar en un texto como un lector o como una lectora y hacer lugar a la función del lector cuando a veces un texto no le puede dar campo o expansión a eso. Entonces, no deja de ser una práctica que tiene su relación con la escucha analítica sin establecer equivalencias homogéneas, ¿no? Entonces, a todos nos gusta editar y tuvimos que ir aprendiendo, y a algunos nos gusta más y a otros nos gusta menos, pero más allá de eso también se convierte en un trabajo, porque una cosa es que te guste y otra cosa es que a veces los textos son extensos, a veces hay muchos textos, a veces ese texto no te gusta. Entonces, si dejamos todo librado a lo que cada quien quiere, no hay revista. Y se convierte todo, claro, y se convierte todo en la cuestión de, bueno, sería una comunitas del deseo la revista. No sería una revista que da lugar a una comunitas del deseo, digamos así. Entonces, como se han suscitado conflictos, porque antes la revista estaba dividida así, Nadia, había personas que escribían y personas que editaban. Entonces, eso creó una jerarquía,
¿no? Eso me parece que así se entiende mejor. Creó una jerarquía que era los que escribían y los que editaban, ¿no? Como una supeditación, digamos, de la práctica que significa la entrega, el cuidado, también el backstage, ¿no? La no visibilidad del editor o de la editora respecto del autor como prevalencia, como fetichización, como jerarquización, no sé, como prestigio. Entonces, ahí hubo un conflicto que tuvo que ver con carteles, que se apareció en determinados carteles literalmente en flyer, ¿no? Che, ¿por qué está mi nombre acá y por qué no está allá? Bueno, y ahí tratando de ver qué era lo que había sucedido, nos dimos cuenta que, bueno, que se estaba reeditando, que se estaba desplegando una cuestión jerárquica entre los que editaban y los que escribían. Y que entonces nos pareció que la mejor manera posible es que todos editemos, ¿no? Para todos pasar y justamente rotarnos en las funciones, es decir, ser lectores, editores y también ser quienes escriben si quieren, digamos, ¿no? Es por eso. ¿Se entiende, Nadia? ¿Me expliqué bien? Es por eso. Sí, gracias. Virgilio y luego Zaire. Bueno, a mí me llamó la atención sobre esto que estabas comentando del movimiento de los roles. En ciertos, ya no sabría decir dónde, en ciertos lugares, en ciertas instituciones, estructuras, pero lo que me llama la atención del movimiento de los roles en función del talento que cada uno pueda tener es justamente lo que Pichon-Rivière teoriza sobre el posible trabajo en los grupos, que así le dice, grupos de trabajo. Y me gustaría saber si justamente esta idea del movimiento de roles lo sacas de ahí, porque lo que él va proponiendo es que va a haber alguien que conozca mejor o más sobre alguna actividad, alguna meta, y entonces esa persona va a ser, digamos, el líder. Y entonces va a liderar de algún modo el trabajo, y cuando cambie la meta, se va a cambiar el rol de liderazgo. Entonces, me llamó mucho la atención, a propósito de que salió a colación el nombre de Pichon-Rivière, y también agregando un poquito sobre las posibilidades de estructuración y movimiento de los roles dentro de los grupos. Nosotros también hemos trabajado en algunos momentos y en algunos textos cómo se trabaja dentro del SPLN, las comunidades zapatistas, en donde todos ejercen políticamente. En algún momento, tarde o temprano, alguien va a ejercer un puesto político y se van rolando muchas veces ese tipo de lugares. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, es si lo sacaron de ahí, el movimiento de roles, o de dónde surge. No, creo que no lo sacamos, o sea, formal y sistemáticamente, teóricamente, no lo sacamos de ningún lado. Creo que si en mí está, hablo por mí, porque estoy yo acá, ¿no? Si en mí está ese saber hacer, digamos, o la posibilidad de ese saber hacer está a partir de la práctica en una escuela, porque en una escuela también se van rotando los lugares, ¿no? Y esa rotación de lugares supone la posibilidad de ver y de leer y de ejercer la práctica de una escuela desde diferentes sitios. Entonces, no es lo mismo ejercerla en la comisión de garantía que ejercerla en el directorio, que ejercerla como pasadora, que ejercerla como, no sé, como secretaria del cártel de pase. O sea, todo eso te va dando, no digo una totalidad, ¿no? Sino diferentes fragmentaciones o puntos de mira o de perspectiva que no hace que se cristalice tu función y que entonces hagas de eso también un usufructo de poder, o un estancamiento, o una inercia, ¿no? En ese sentido. Ahora, bien, dicho esto, también es cierto que formalmente pueden modificarse los lugares, es decir, burocráticamente pueden modificarse los lugares, y que sin embargo hay lugares que no se modifican. Por ejemplo, a veces en ciertas instituciones, o en general en todas las instituciones, se rotan esos lugares y cumplen una función, pero hay otros que permanecen siempre en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, el lugar de los popes, digamos así, no sé cómo decirlo de otra forma.
¿no? Ese lugar, y entonces la dirección de una escuela no la lleva a cabo el directorio, se lleva a cabo por esas personas que, digamos, en las sombras o solapadamente o por detrás ejercen el usufructo de la transferencia para posibilitar o tender a que el directorio lleve a cabo tal o cual acción, ¿no? Eso es así, digamos. Me parece que es importante decirlo, ¿no? No se trata de una obscenidad o un descubrimiento, digamos, en el sentido de miren lo que les muestro, ¿no? De una revelación. Se trata de poder pasar al discurso lo que sabemos que existe, porque si no, no hay manera de que haya progreso en ese sentido. Entonces, bueno, en una revista también puede pasar lo mismo. Quiero decir que rotes la función no quiere decir que efectivamente la función rote. A veces la función no se rota formalmente y sin embargo se está rotando en hecho. El organigrama formal e informal no necesariamente coincide, ¿no? Y me parece que son cosas que son como dimensiones que siempre hay que considerar en el psicoanálisis, como lo que efectivamente acontece o lo que se dice que acontece y lo que acontece, ¿no? El hecho y la forma. Ahora, me parece que la mayor dificultad, digo pensando todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que, bueno, que hay lugares también que no se modifican o que no se modifican tanto por las transferencias genuinas, por el lugar que le otorga genuinamente la transferencia, ¿no? Y que eso depende mucho para que no se cristalice y no se haga de esa disparidad subjetiva una jerarquía, una displicencia o una cosa valorativa, la posición de quien ocupa ese lugar, ¿no? Que esa persona pueda ceder su falta, digamos así, ¿no? Pueda ceder su falta cada vez, que no significa decir no sé cuándo sabe, no estoy hablando de esa cosa tan banal, ¿no? Sino que significa, bueno, cada vez cada cosa en su lugar, pero que también pueda escuchar, que también suponga que no puede acaparar todo, ¿no? Que hay algo que quizás no se está escuchando, que puede llamar a otro, que se disponga a encontrar sus propios pares también, para no ocupar la comodidad de esa distinción transferencial siempre, ¿no? Es decir, para no reinar. Si uno no tiene pares y se le depositan esas transferencias, irremediablemente reina, quiera o no quiera. Entonces, los pares son muy importantes, ¿no? No solo para agujerear el lugar del sujeto supuesto saber, sino para no ocuparlo. Uf, qué tremendo esto que acabas de decir, Elga. Muchas gracias. Zaira, adelante, Zaira. ¿Estás por ahí? Ahí Hola, está. ¿qué Hola. tal? Bueno, leí los textos y me parecen muy, muy, muy interesantes. Me hicieron pensar mucho en la propia experiencia vivida en la formación, ¿no? Y el papel de la amistad en, 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 en estos procesos, ¿no? Pero antes de eso, no quisiera pasar de largo una duda que me surgió de la presentación que hubo al principio de la jornada de hoy, cuando comentaste que, bueno, en Argentina lo conocemos todos, o al menos los que somos asiduos al psicoanálisis, el psicoanálisis está inmerso en la cultura, en el ambiente, en la vida cotidiana, ¿no? Y dijiste algo como que casi toda la gente se ha analizado y si ya no lo hace, lo ha hecho en algún momento. Me pregunté, y a lo mejor viene de una realidad que vivimos en México, si es así eh, en todos los sectores socioeconómicos. Qué Eso linda sí me pregunta, te la interesa agradezco mucho muchísimo. saberlo. Te la agradezco por dos razones. En principio, porque me das la posibilidad de salir de mi lugar, porque lo estoy diciendo desde mi lugar, ¿no? Y dar lugar a otros lugares. Y también porque me das la posibilidad de decir también una peculiaridad del psicoanálisis en Argentina que no consideré cuando respondí eso que respondí. Seguramente que tiene que ver, seguramente no. Mi respuesta tiene que ver con una condición socioeconómica cultural que es clase media, ¿no? Que es la clase media. La clase media no necesariamente acomodada, porque acá la clase media
es muy variopinta, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es decir, que va desde un espectro, digamos, casi llegando a la clase baja, hasta casi llegando a la clase alta, con todas las cualificaciones que se te ocurren en el medio. Entonces, cuando hablo de clase media, hablo de esa extensión, digamos, de ese abanico de posibilidades. Pero sí es cierto que en la Argentina el psicoanálisis entró muchísimo en los hospitales públicos. Y sí es cierto que en la Argentina hay un funcionamiento, o había un funcionamiento del Estado que la caracteriza, ¿no? También, tanto a la salud pública como a la educación pública, o que la caracterizaba, no quiero, porque ahora estamos en otro momento, ¿no? Y con otros riesgos. Entonces eso hizo que entrara el psicoanálisis en los hospitales públicos, en las salitas, no sé cómo se llaman en otros lugares, ¿no? En los puestos de atención primaria que son periféricos y que no necesariamente dependen de los hospitales. Que entrara incluso en las escuelas, que entrara en las universidades. Y entonces, cuando una persona tiene un problema que podemos llamar de salud mental, ¿no? Y se dirige a un hospital, el 80% o el 90% de posibilidades es que lo reciba una escucha analítica. Entonces eso hace que alguien también de otras clases sociales o de una clase social que quizás no puede acceder al pago de los honorarios que implica la atención privada, también tenga esa posibilidad. Por esa misma razón hay como también, ¿cómo decir?, un sector intermedio entre la práctica pública y la práctica privada en la Argentina, que para mí, desde mi punto de vista, tiene pros y contras, pero lo interesante del asunto es que como hay tanta demanda, sobre todo ahora, pero ya existía desde antes, respecto de análisis o atención en los hospitales públicos, entonces hay instituciones privadas, pero también públicas, privadas y públicas, que acaparan, digamos, ¿no? Toda esa demanda. Y entonces las personas se atienden con un bono contribución. Y esos suelen ser los lugares donde los analistas que recién comienzan se forman, ¿no? Y entonces ahí, bueno, supervisan, atienden, por eso digo, tiene sus pros y sus contras. Pero si estamos hablando de la extensión a la comunidad y el acceso y la democratización a la comunidad del psicoanálisis, ese sector también es auspiciante, ¿no? De esa democratización. Entonces, te tendría que contestar que sí, que también en otros sectores, ¿no? Ok, sí, muy interesante, ¿no? Porque O eso es sea, en la algo que... Argentina, cronológicamente, el psicoanálisis entró en la clase alta o en la clase media acomodada a partir de la IPA, ¿no? Ajá. Ahora, cuando vino el psicoanálisis lacaniano, como las personas que estudiaron el psicoanálisis no eran médicos, no eran profesionales, eso posibilitó que ingresaran otros estratos de la clase social media. Y por las condiciones políticas y la adhesión del psicoanálisis en la Argentina hizo que también ingresaran en los hospitales públicos, en los medios públicos y también en las clases bajas. Bien, gracias, gracias, muy interesante. Y muy diferente a lo que vivimos en México. Claro. Y bueno, mi pregunta ya respecto del tema tenía que ver con, para mí fue muy alentador leer sobre el papel, o bueno, esta tendencia que hay a que los grupos o instituciones de formación se hace un movimiento hacia un funcionamiento más como una familia, ¿no? Esa parte del análisis en los escritos tuyos de lo que pasa en los lazos, ¿no? Que se dan en estos caminos que la gente toma o tomamos para formarnos. Y me preguntaba si todo ese movimiento, esa tendencia a de repente ya parecer hermanos o que hay un padre, eh, que hay favoritos, que hay, ¿no? O sea, todo esto que se conoce, ¿no? Responde solamente a la preservación del poder o hay otras motivaciones que no son tan explícitas, ¿no? Esa es mi pregunta.
Yo creo, también gracias por la pregunta, porque deja salir de la crítica institucional o la crítica del lazo. No podría establecer, creo que no es cuantificable en porcentajes las motivaciones, ¿no? O las razones de las motivaciones. Creo que hay hechos sintomáticos, como decíamos, respecto que hay cuestiones que se cristalizan o se constituyen como sintomáticas. Es decir, quiero decir que el analista, voy a decir una verdad de perogrullo, pero el analista es una función, es un lugar que es ocupado por una persona, ¿no? Y esa persona tiene sus sesgos en la escucha y también tiene sus estados de la subjetividad. No es que accedemos a un estado de la subjetividad de una vez y para siempre, que no se ve modificado. Es frágil ese estado de la subjetividad, ¿no? Estar, digamos, sosteniendo la soberanía de la inexistencia del otro se da esporádicamente en la vida, ¿no? Y se da cada tanto, si no estamos tratando de construir un gran otro que además es necesario, ¿no? No es un en contra al gran otro. Es cuando eso se torna un tapón, una imposibilidad, una dificultad, cuando eso se torna demasiado alienante. Entonces, por un lado es sintomático en el sentido de que lo ocupa una persona y esa persona es una persona como la otra, que ahí está escuchando, digamos. Creo que también es político, como decíamos, es decir que, bueno, hay otras intenciones que tienen que ver con el poder institucional y no se vacía el deseo de analista de esas intenciones y esos deseos. Y también creo, que digo, esto es lo que me deja agregar a diferencia de lo que habíamos dicho antes, creo que estructuralmente es muy difícil construir otros modos de relación que no sean los endogámicos, ¿no? No es a lo que tendemos, no es lo que viene dado, no es lo que más facilitado está. Ese otro modo de lazo siempre supone una construcción, no es algo heredado, digamos, no es algo que tenemos internalizado, para decirlo de alguna forma, ¿no? No es algo que esté establecido subjetivamente de manera tal que estemos donde estemos se despliegue, sino que siempre supone una composición. Y esa composición tiene que estar conformada por las particularidades y la contingencia de lo que ahí acontece. Es cada vez, ¿no? No supone la estabilización en el tiempo. Es cada vez, como la función del amigo es cada vez. No sé si la amistad es una acumulación, ¿no? Está bien, o sea, no lo estoy diciendo en el sentido trivial de la palabra amigo. Estoy diciendo, uno puede llamar amigo a alguien que ya no lo es también, ¿no? Porque, digamos, fue amigo, pero yo estoy hablando de la función del amigo, es decir, de la función que se ejerce cada vez. Entonces, ese modo de lazo, que no es el del líder, que no es el de la horda, ¿no? Que no es el que se constituye a partir de la segregación del diferente y de la conformación de lo igual, o que no es el de la familia, que ladea entre uno y estas dos formas que mencioné, siempre es un desafío, ¿no? Siempre es un desafío, no es algo que esté dado. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo discursivo, si se quiere, y un esfuerzo en el lazo para dar lugar a eso, una constante lectura al respecto para ver si eso está o no está, si eso tiene lugar o no tiene lugar. Porque algunos me responden, bueno, pero esto es así por estructura, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Porque me parece que decir esto es así por estructura es resignarse y entonces ser a un ente con ese modo del lazo, como ser cómplice con ese lazo o con esa única forma del lazo. Está bien, es así por estructura, pero por suerte no tenemos una actividad, no tenemos una esencia, no tenemos una naturaleza y entonces se pueden seguir construyendo invenciones subjetivas como Freud construyó el inconsciente o Lacan el objeto A. Bueno, creo que eso es cada vez, ¿no? Que se deshace y hay que volverlo a hacer. Y entonces requiere todo el tiempo de nosotros. Yo diría, mira, te diría más todavía. ¿Viste el texto de Moisés y la religión monoteísta de Freud? Ese último texto que, nada, lo agarra en la muerte y ya es el último texto que él está escribiendo y nos dice que, bueno, que el monoteísmo o la no adoración a las imágenes es un progreso en la espiritualidad, ¿no? Bueno, a mí me parece que el progreso en la espiritualidad es la función del amigo. En principio, es la función del amigo porque supone una práctica de la inmanencia, porque no supone ninguna creencia en el más allá, y porque
solo se puede practicar cuando están dadas las condiciones subjetivas que propician ese acto, digamos, ¿no? O ese ejercicio de la práctica. No siempre podemos ejercer la función del amigo. No solo porque no queremos o porque no tenemos esa ética, sino porque a veces no podemos. No es posible, no nos da la tela, no nos da la circunstancia, no nos da la invención, no nos da la capacidad. Por eso digo, es algo siempre esporádico, no es un ideal a alcanzar, ¿no? Eso. Yo diría que tiene la intermitencia, si quieren, ¿no? Para establecer una homología de la temporalidad del inconsciente. Se presenta y se disuelve, se presenta y se disuelve. Y cada vez hay que componerlo, ¿no? Cada vez. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo quisiera plantear una pregunta, pero no me, no me quiero ver como muy golosa, entonces si alguien más quiere Muy golosa. levantar su- Dale. Elga, bueno, es que tengo varias preguntas, pero bueno, en una parte de tus escritos voy a citar este fragmento que me gustó muchísimo y que viene a colación de lo que nos estás compartiendo. Dices, en cambio, la amistad no tiende a a la fusión, sino a la función, ¿no? Que es lo que nos estás ahora contando. Privilegia la distancia sobre la proximidad asfixiante, abraza la asimetría y acoge lo extraño como una posibilidad de encuentro. La amistad supone una forma de lazo diferente, escapa a la lógica del amor a un padre y a la identificación fraternal excluyente, que es esto que justo nos acabas de contar. Y bueno, a mí me pareció como muy refrescante la forma en la que tú nos planteas la amistad como una función, o sea, como algo que posibilita que la vida opere o que ahora, como nos lo acabas de puntualizar, ciertos momentos de la vida operen, este, em, porque hablamos en psicoanálisis mucho como de la función materna, la función paterna, ¿no? Pero poco se habla de estos lazos que están como por fuera de la lógica familiar y por lo tanto también de como de la producción del capitalismo, porque tú también en algún momento planteas que la amistad tiene una función como de despilfarro, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, o sea, para ti es este trabajo que has hecho, o sea, ¿será que la amistad tiene una función inherente de pérdida? O sea, de algo que se está perdiendo. ¿Qué más nos podrías tú contar sobre esto? Sobre la función de la pérdida en la amistad. Berenice, voy a retomar un poquito algo que dijiste antes de tratar de contestar esa pregunta, porque es muy difícil, no para retrasarla, sino para darme la oportunidad de decir otra cosa también, o las dos cosas, no importa para qué, pero quiero contestar un poquito lo que decías antes también, que tiene que ver con el hecho de, que me parece también algo que preguntabas ahí, que hay que considerar que quizás la función del amigo nunca fue teorizada, porque es imposible de ser teorizada, ¿no? Es decir, que no solo no fue considerada porque fue forcluida, rechazada, porque no es conveniente para el poder de lo institucional, porque no es proclive en todas las subjetividades, porque no es fácil, porque es sediciosa, por todos los riesgos sintomáticos y posiciones políticas, sino también porque hay un saber hacer, podría haber un saber hacer respecto del inconsciente o un saber no sabido, que sabe que en cuanto conceptualizamos la amistad, la capturamos y deja de ser amistad, ¿no? Es decir, si se conceptualiza, me parece que es inconceptualizable, pero eso no significa que sea inarticulable, ¿no? Eso no significa que no la podamos señalar, eso no significa que no la podamos bosquejar, y me parece que la condición para que haya mayor posibilidad o mayor facilitación a ese lazo que no nos es fácil, que supone todo un esfuerzo, es que podamos mencionarla al menos, no que sea un silencio, ¿no? En el discurso, con la salvedad de que no es definible, que la amistad uno podría considerar también que es una metáfora de la metáfora. Es decir, que la amistad siempre es eso que nos lleva a crear, a inventar, a construir lo que no está construido y que por lo tanto es indefinible de la A a la Z.
¿no? Esa sería la única definición posible para la amistad o para la función de la amistad. Por eso digo función del amigo, ¿no? Insisto, para no sustancializar o para no personalizar la cosa. Ahora, respecto de las condiciones materiales, me parece que sí, que es muy importante, porque me parece que la condición del amigo, digamos, supone como la efectuación de un vacío. Cuando digo vacío hablo de la función, perdón, voy a ponerme un poco jergosa, ¿no? Como de la función de el objeto A en tanto causa del deseo. Sí, o sea, no sé si todos leyeron, pero vieron que hay un texto en donde se trata de analizar todas las traducciones que hizo Lacan respecto de la escena de San Agustín, ¿no? Esa escena que él llama escena fundamental. Entonces ahí nosotros podríamos ubicar que en esa mirada del niño que mira a otro niño que está siendo amamantado por su madre de leche, hay una condición material o una economía en juego que no deja de ser la economía del deseo, pero que yo no ubico como la economía de la amistad. Quizás es la condición de la economía de la amistad, la base de la economía de la amistad, pero que hay que traspasar para poder llegar al ejercicio de la amistad. ¿Por qué? Porque en esa escena hay un objeto para dos, y por lo tanto se pone necesariamente en acto tanto la envidia como la competencia, como la rivalidad, como la fetichización, como lo mercantil del asunto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, necesariamente hay un tironeo, o es para uno o es para otro. Entonces ahí no puede haber un despilfarro, porque las condiciones mismas del estado del objeto del deseo en esa escena llevan a esa economía, que es la economía fraternal, ¿no? Ahora, para pasar a otra economía es necesario que el objeto del deseo sea contingente, es decir, que más bien sea el objeto en el deseo, que contingentemente ocupa ese lugar en el deseo, ¿no? Y que entonces el objeto del deseo tenga una movilidad, digamos, tenga una intercambiabilidad, que es el que vemos en las nenas en el charco. Entonces no hay una teta, no hay un objeto agalmático, ¿no? Hay, digamos, diferentes objetos que además ocupan diferentes lugares significantes, digamos así, porque está puesto en acto un vacío, vamos a decir así. Y al estar puesto en acto un vacío, hay una movilidad, digamos, ¿no? Hay una co-creación del objeto del deseo, que no es ni tuyo ni mío, que no es propiedad, ¿no? Que se gesta en esa zona liminal, para decirlo de esa manera, en esa zona porosa, donde queda suspendida la personación, donde queda suspendido el yo y el tú. No necesariamente el nombre propio, porque no hay una fusión ahí, ¿no? Hay una distinción, hay una distinción. Lo que es indistinguible es lo que se gesta en esa zona. No sé si soy clara, porque si no, sería como homogénea la función del amigo a la relación simbiótica que tiene la madre con el hijo. Y no estamos planteando eso, ¿no? No estamos de ninguna manera planteando eso. Las condiciones subjetivas son otras acá. ¿Sí? En la función simbólica, el objeto A no está en función como causa. En el mejor de los casos está en función como objeto del deseo, como en esa escena de San Agustín. Acá no, estamos hablando por eso de otras condiciones subjetivas, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que plantear es que la mercantilización, digamos, se transforma en la función del amigo en un valor de cambio, ¿no? Vamos a decir así, el valor que allí acontece se agota y se multiplica en el intercambio mismo, no es acumulable y no supone ninguna equivalencia. Si queremos establecer una equivalencia, bueno, estamos perdidos, no hay posibilidad de ejercer la función del amigo, ¿no? Siempre hay algo que chinga, digamos, no sé si se dice así, ¿no? Siempre hay algo que es diferente, yo te di más, vos me diste menos, en cuanto uno dice esto es mío, como se ven los niños que todavía no pueden jugar con el otro porque su objeto es el del otro, queda coartada, digamos, sin posibilidad, anulada la función del amigo, ¿no? En todo caso, es una transacción que no agota la relación, que de alguna manera funda y refunda cada encuentro, ¿no? Es como un intercambio que apuesta cada vez y que cede cada vez. Para mí, para ser más imaginaria y dar una imagen, la función del amigo es la del contrabandista.
¿no? O sea, es la del contrabandista no porque quiere un beneficio del mercado negro, porque no hay beneficio ahí. El beneficio es el encuentro mismo, como que el fin y el medio están equiparados en un punto, ¿no? No es un comercio ordinario, sino que pierde de alguna manera esa valoración del objeto. Es otro modo el valor del objeto, que hace que sea una cosa y otra y otra y otra. Por ejemplo, para asir más esto, ¿no? Yo creo el mate, que lo tengo acá y me acuerdo de eso, ¿no? Bueno, ustedes no tienen una cuestión con el mate, pero saben que el mate se va pasando, ¿no? Cuando uno está, y eso mismo hace una ronda, digamos, hace un círculo mágico, el decir de Alush, si se quiere. Entonces, no es un objeto. Es más, cuando alguien tiene el mate mucho tiempo, el otro le dice cosas como, che, ¿qué lo estás usando de micrófono? No sé, ¿no? Que te lo adueñaste, ¿no? No sé, cosas que son chistes para que el otro deje el mate y el mate siga circulando, digamos. Bueno, el mate creo que es una de las prácticas de la amistad. Es decir, en cuanto se cristaliza un objeto como objeto del deseo e imposibilita la metonimia del deseo que hace a la circularidad de los objetos, no hay posibilidad de la función del amigo. Hay otra práctica que todavía se sigue utilizando, que es la del culá, no sé si la conocen, que está escrita en un libro que se llama Los Argonautas del Pacífico, que supone un modo de economía que no es la economía del trueque ni de la sociedad anónima, ¿no? Ni de lo mercantil, que es que se establece un modo de enlazo entre las comunidades en donde se van pasando objetos. Ahí es hermoso. O sea, supónganse, se practica en Chile. Vieron que Chile es muy vertical, ¿no? Es finito, está casi insular entre la cordillera y el océano. Entonces, ahí se van pasando objetos de anverso y reverso, ¿no? Entonces, el valor del objeto es por la cantidad de manos que pasó, no por el valor que el objeto tiene. Ah, qué interesante. Y nadie se lo puede quedar el objeto un tiempo, pero como en el mate, tiene que cederlo. No hay posibilidad de la función del amigo o de ese el modo del lazo de la comunidad si no se obsede el objeto. Pero ahí también hay como una conjunción entre dos cosas, que las personas que vehiculizan el objeto hacia otras manos son los navegantes, ¿no? Por eso son los argonautas del Pacífico, que son los que van llevando en sus canoas los objetos para pasárselos a las manos de otros. Entonces, la conjunción en castellano es partir, ¿no? Partir en el sentido de partirse, eso es lo que quiero decir, de partirse. Es decir, que hay una compartimentación en la función del amigo o en la economía de la amistad, que no es simplemente compartir, es compartimentarse, digamos así, porque implica una división, no es solamente dividir el mate, ¿no? O dividir el pan, o dar un trocito a cada uno, eso no es la función del amigo, eso es una economía de justicia, ¿no? Que está muy bien, no la estoy menospreciando, estoy diciendo que es otra, ¿no? Que significa poder partirse, poder escindirse para poner algo propio en el terreno de lo común y que paradójicamente es incomunicable. Pero esa incomunicabilidad, eso que es incompartible, es lo que hace a ese en el terreno de lo común, es lo que hace a ese modo del lazo. Si no, yo puedo poner cosas que no tienen ese valor, ¿no? Que a veces pasa eso, ¿no? Como alguien pone cosas como para contrarrestar que no está poniendo lo propio. Qué interesante, sí. ¿No? Eso. Y no se trata de eso, se trata de que es lo más propio, eso que es inmaterial, que es incompartible, pero no incompartimentable, no algo de lo que uno no se pueda desprender, no algo de lo que uno no pueda ceder, sino incluso como un embajador de uno, ¿no? Como un delegado de uno, si quieren, ¿no? Eso, como el objeto cesible, el objeto A, digo, ¿no? Eso. Muchas gracias, Olga. ¿Virgilio? Sí. A propósito de todo esto que estamos abordando, me hace pensar inevitablemente en este epígrafe que colocas en tu cuarto texto de la correspondencia de Freud a Fliess,
en donde dice, lo voy a leer porque me parece poético y hermoso, dice, me hace falta un nuevo impulso de ti, pasa el tiempo, se me acaba. Y pienso en la intimidad, en lo privado, en lo que ocurre, en donde ocurre la amistad, y en que esas correspondencias iban a ser quemadas. O sea, en algún momento Freud quiere adquirirlas para deshacerse de ellas, y Marie Bonaparte le dice que no, que no, se opone a ello. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que no está, justo eso, no estaban dirigidas hacia un público. Esa amistad tiene una potencia que podemos vislumbrar una vez que nos metemos como de chismosos ahí en la correspondencia. Y me parece que lo podemos contraponer. La fraternidad está en lo público. Hay un montón de lazos sociales de lo fraterno que son públicos. Y que en cambio la amistad muchas veces ocurre en lo privado, como si tuviera una suerte de tabú a veces, una suerte de que solo puede ocurrir en un ámbito privado. Bueno, lo que ahora yo estaba pensando es que creo que la amistad permite hacer un desborramiento del fetichismo que ocurre, del semblante fetichista que ocurre del valor en lo fraterno, para cuando pasa a un contexto de amistad, el valor empieza a fluir desde otro ámbito. Entonces, bueno, no es tanto una pregunta, más bien eso es lo que me evoca ahora. Es algo a lo que estaba escuchando. apuntás, sí. A veces Sí. son más difíciles tratar de poder interactuar con eso a lo que alguien apunta que a la pregunta, ¿no? Pero varias cosas, Virgilio. Pienso, primero, que ese epígrafe que citás a mí me parece precioso, por eso está puesto ahí, ¿no? Y me parece que que vale la pena escucharlo con el repique poético, por eso tomo la cuestión poética, con el repique poético, porque si lo ponemos en verso, aunque no lo fuera, se podría escuchar así si es que me lo acuerdo de memoria, ayúdame, ¿no? Me hace falta, cortemos ahí, ¿no? Ahí se escucha, Claro, me hace sí. falta un nuevo impulso de ti, pasado un tiempo, se me acaba, ¿no? Ahí creo que está cifrado esto que decíamos antes de la función del objeto A como falta, como vacío, ¿no? Como economía en la práctica de la amistad. Y como cuando hablamos de la función del amigo no podemos hablar, necesariamente conlleva, y todos lo sabemos sin necesidad de teorizarlo ni sistematizarlo, una relación de terceridad que supone el deseo. No hay una relación de amistad que no suponga el deseo, pero eso no necesariamente supone la condición sexoafectiva, para decirlo de alguna manera, ¿no? No necesariamente, digo, puede también que sí, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta distinción que se estableció, con esta purificación que se estableció de la sexualidad en la amistad a lo largo de la historia. Hay amistades que, qué sé yo, que comparten sexualidad también, no me parece que una cosa no conlleve la otra, digamos, o sí, pero cada cual, digamos, cada amistad, ¿no? Entonces, digo, en principio eso, volviendo al repique poético, ¿no? Entonces, ahí queda como claro, me parece. Ahora, respecto de la fraternidad, o sea, perdón, no hay manera de que uno no esté en relación al deseo y que intente la realización de ese deseo no como satisfacción completa, sino como una escenografía posible, digamos así, o una satisfacción parcial, sin que esté acompañado de alguna u otra manera por una función del amigo. Es decir, no hay posibilidad de, por ejemplo, me parece que donde más se observa es en el duelo, ¿no? Que es una de las prácticas liminales por excelencia. No hay posibilidad de un duelo que sea exclusivamente, no hay duelo autoerótico, vamos a decir así, no hay duelo intrapsíquico. Siempre es necesario de otro que ocupa la función del amigo. Si usted, por ejemplo, en Hamlet está Laertes,
Laertes ocupa la función del amigo. Laertes le cede ese objeto falta cuando abraza a Ofelia, ¿no? Ahí se lo cede. Y ahí él por primera vez ve que alguien tiene una relación a la falta, tiene otra economía que la economía de la familia de la que viene, digamos, ¿no? Esa es la función del amigo, quien te cede ese objeto, digamos así. En El monstruo de las nubes, ustedes leyeron ese texto que toma Lush. Vieron que ahí está también ese otro personaje que tampoco es familiar, que es contratado como un acompañante terapéutico, digamos así, que acompaña a ese señor que está haciendo ese duelo casi imposibilitado por ese hijo que casi ni siquiera existió, ¿no? Y está dándole existencia junto con él para poder perderlo. Ahí está la función del amigo también. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, Virgilio, en que hay una intimidad de la amistad, pero a ver si me sale lo que te quiero decir, porque es medio intrincado. Y también estoy de acuerdo con que la fraternidad supone una relación a lo público, pero que es una relación a lo público que es contradictoria porque no deja de ser endogámica, ¿no? Y al no dejar de ser endogámica, está de espaldas a la afuera, ¿no? Y al estar de espaldas a la afuera, no contribuye a lo social, sino que anula lo social, digamos así. Esto lo dice, no lo estoy diciendo yo, esto lo dice Hannah Arendt, ¿no? En Hombres en tiempos sombríos. Ella dice que hay que considerar, fíjense, es una mujer judía en un momento muy particular de la historia, ¿no? En donde hace una crítica a la fraternidad, pero ella distingue un modo de la fraternidad. Ella dice que hay otro modo de la fraternidad que no supone establecer alianza o lazo, familiaridad con un líder, sino por la protección hacia cierta política, ¿no? Como por ejemplo el caso del Tercer Reich, ¿no? Entonces una comunidad, la comunidad del pueblo judío constituida en ese momento por una necesariedad, ¿no? Ese sería un modo de la fraternidad. Entonces ella no está moralizando la fraternidad, dice tiene una función social. Ahora bien, esto tiene un punto de conflicto porque justamente como se necesita de un adentro, quien constituye ese adentro está de espaldas a lo público. Entonces no podríamos decir, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la fraternidad, ya sea por necesidad o por usufructo del poder, suponga lo político, porque lo político siempre supone el afuera. Si no, sería lo mismo que decir que hay amor en el incesto, lo estoy exagerando para que se entienda, ¿no? Y si el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, si hay incesto, no hay amor, ¿no? Y no hay afuera, digamos. Y si no hay afuera, no hay político. Uno podría decir, es un modo de la política, muy bien, es un modo de la política que no practica la política, que anula la política. En cambio, la amistad supone una intimidad que por sus propias consecuencias, por agujerear el lugar del gran otro, por ser sediciosa, por estar en un lugar de antiestructura, por objetar el sistema, da lugar necesariamente, se lo proponga o no, a la exogamia, y entonces está de cara a lo público. No sé si se entiende lo que quiero decir, y a lo político, ¿no? Entonces, bueno, a veces lo íntimo es más público y más político que lo público, ¿no? Eso. No sé si me entreveré mucho para decirlo, ¿se entendió? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elga. Ay, perdón, vas, No, te Virgilio. iba a decir, Berenice, que si querías decir algo porque vi que abriste tu micrófono. Ah, ya. Bueno, sí, es varias cosas. Una es que me recordaste esta entrevista que le hacen a Michel Foucault, en donde él habla sobre la amistad y estaba intentando recordar la frase porque me pareció también muy bella y a colación a esto que tú estás puntualizando sobre que lo íntimo, justo a veces puede ser tan político, ¿no? Y la frase que dice Foucault en torno a la amistad, que es inventar de la A a la Z una relación aún sin forma, que es la amistad, ¿no? Y luego dice, es decir, la suma de todas las cosas a través de las cuales uno y otro pueden darse placer, ¿no? O sea, el placer como eso, que sí, que está como tan ligado también a una cuestión como erótica, ¿no? Íntima, y que y que bueno, y que eso también implica cierta política, ¿no? No sé, ¿quieres decir algo, Elga?
No, solamente iba a decir que mencioné esa frase en un momento, dije casi textual de la A a la Z, cuando la amistad es Perdón. la metáfora de la metáfora. No tenés por qué saberlo, no es una, no, solamente estaba recordando que estaba en lo que estaba diciendo sin hablar de Foucault. Pero sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Foucault respecto de la amistad y ojalá hubiese seguido viviendo para seguir articulándola, porque esa era su próxima cuestión, digamos, lo expresó de esa manera, que después de hacer una historia de la sexualidad habría que seguir por una historia de la amistad. Con lo que no acuerdo mucho con Foucault es con la cuestión del placer, ¿no? No porque no estoy de acuerdo con el placer, sí me parece que es una erótica la amistad, pero creo que también hay insatisfacción, hay displacer, hay dolor. Y me parece que Foucault está diciéndolo desde una situación, desde un lugar que implica la experimentación con los lazos no heterosexuales, ¿no? Y por eso está muy enfocado en la cuestión del placer. Que me parece muy bien, me parece bienvenido, pero creo que por cómo yo lo entiendo, la función del amigo es más amplia que la de prodigarnos placer, porque si no quedaría reducida a un hedonismo, ¿no? Qué interesante. Sí, muchas gracias por tu puntualización. Por eso Claro. decía esta cuestión del acompañamiento en el duelo también, ¿no? En el duelo no sé si hay placer, hay erotismo, pero no todo erotismo es placentero. Sí, qué interesante esto. Y muchas gracias por tu puntualización, Elga. Ya se nos fue el tiempo volando. Qué cosa. Se me quedaron varias preguntas a mí en el tintero, pero bueno, Elga, también considerando tu generosidad, te queremos agradecer este espacio que tomaste para charlar con nosotras y con nosotros. Ha sido riquísimo escucharte, conversar. Entonces, pues bueno, te agradecemos mucho este espacio. Y esperamos que no sea la única vez que nos podamos seguir encontrando, si así tú lo deseas también. Y pues bueno, no sé si haya algo más que mis compañeras quieran decir. Tú, Elga, también si nos quieres compartir No, algo. yo quiero agradecerles mucho más allá de toda formalidad y se los agradezco auténticamente. Gracias por la conversación, por las preguntas. A mí me deja justamente hacer lugar a otros y no a mi propio pensamiento encriptado, autoerótico, poner a prueba, decir de otras maneras, articular por otros caminos. Me alivia muchísimo también que haya otras personas que estén interesadas en otros modos del lazo. Hace que no estemos solos, ¿no? Que seamos una conspiración de huérfanos, digamos, de alguna forma. Aunque nosotros estamos en la intemperie del gran otro, así que gracias por eso. Es una compañía y también es algo lindo para mí, así que gracias. Además de intercambiar conmigo, por ahí podemos hacer algo juntos con En el Margen. No sé qué, pero hay que inventarlo, ¿ven? Hay que inventarlo. Sí, hagamos. Sí, por supuesto. Nos encantaría. Sí. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, en serio, gracias. Gracias, Elga. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, nos vemos Chao, pronto. buen domingo. Buen domingo.